Hola a todos, bienvenidos a una chapa tremenda sobre algo que no es tecnología, lo cual muchos de vosotros también vais a agradecer. Vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de dinero, lo vamos a hacer de una manera bastante transparente. Si tenéis cualquier pregunta, voy a intentar que quede tiempo para que podamos comentar bastantes cosas. Y bueno, a mí dar estas charlas siempre me resulta un poquito como extraño, porque se está viendo la... Bueno, da igual. Obviad que se está grabando la pantalla. Siempre me resulta un poquito extraño porque me siento un poco impostor. Yo no soy desarrollador, yo no sé tirar una línea de código. Alguna vez he hecho una función en JavaScript hace como muchísimos años. He tocado algo de HTML y CSS, pero la verdad es que no sé demasiado de programar, ¿vale? Yo vengo más de la parte de marketing, ahora os contaré un poquito. Pero mi función casi es más la de un DevRel de comunidad, pero sin la parte de Dev. Yo trabajo más en la parte de recruitment. Muchos de vosotros habréis estado en proceso de selección, igual alguno de vosotros está en proceso de selección o está pensando en cambiar ahora mismo. Pues mi intención siempre es acercar lo máximo posible procesos de selección que tengan sentido, que vosotros tengáis la máxima información, y eso hace pues, que hoy esté yo aquí hablando de esto, ¿vale? Vale, ahí es. Yo trabajo en Manfred, que es una empresa de recruitment. Está aquí detrás, getmanfred.com. Y lo que hacemos es trabajar el recruitment de una manera pues, como muy humana, ¿no? En plan, no hay IAs de por medio, no hay ATS de por medio que leen tus currículums y, como veis, hay salarios puestos ahí. Y por eso puedo hablar de salarios, porque nosotros tenemos esos datos y no solamente recogemos todos los datos de nuestras ofertas, sino que también recogemos muchos datos de ofertas del sector, ¿vale? Publicamos 5 ofertas todos los días en un canal de Telegram que tienen salario, entonces de ahí vamos recopilando rol, experiencia y salario y vamos creando nuestra capa de datos, ¿vale? Yo fui la persona, creo que fue la número 22 en entrar en Manfred, llevo unos 4 años y medio aproximadamente y pues bueno, al final mi trabajo dentro de marketing, si queréis llamarlo así, es acercar lo máximo posible lo que hacemos a la comunidad, ¿vale? Muchas veces, claro, a vosotros los recruiters antes os freían a mensajes por LinkedIn. Ha habido un momento en el que los habéis echado de menos porque no llegaban tantos mensajes, pero habéis pensado muchas veces que bueno, son un actor un poco externo dentro del mercado tecnológico y que son un poco molestos. Yo también lo creo. Nosotros intentamos no ser esas personas, por eso pues, publicamos salarios, hacemos como ofertas con mucho sentido, etc. Y ahí es donde entra mi figura a intentar hablar lo máximo posible y difundir la palabra para que otras empresas digan, hostia, si publicar salarios tiene una repercusión tan grande y me trae buenos candidatos y además me quita los que no encajan y además acelera mi proceso y además hace que todo el equipo entienda los salarios en los que están y no me genera fricción, igual no es tan mala idea, ¿no? Entonces, esa evangelización es lo que hace que yo esté aquí. Y también estos datos salen de una base muy grande de 120.000 personas. Algunos de vosotros estaréis en Manfred. Pues esas 120.000 personas cuando se registran nos dicen, oye, ¿cuál es su salario? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su experiencia? Y lo van actualizando con el tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que vais a ver aquí hoy está basado en todos esos datos, ¿de acuerdo? Ahí está. Vale, vamos a jugar. Quiero que penséis una cosilla. ¿Os acordáis? Bueno, claro, aquí hay un espectro muy grande de edades. Algunos habréis visto El precio justo, este último que habrán sacado hace muy poquito. Yo, cuando era pequeño, veía que presentaba el Carlos Lozano, un fenómeno un poco a día de hoy cancelado y con bastante razón. Quiero que penséis en cuál es el valor de vuestro trabajo. No lo que cobráis, sino el valor de lo que producís. Es decir, lo que producís para la empresa. Y seguramente no es lo que cobráis. Es bastante posible que eso no tenga una correlación. Entonces, esa es la primera parte de la charla que vamos a ver hoy. Y es que vuestro salario no significa que vuestro trabajo valga eso. ¿De acuerdo? Justo hace unos días hablaba con una persona que está en Grafana y me decía, Borja, yo trabajo lo mismo que trabajaba antes en CaixaBank Tech. Trabajo exactamente lo mismo, cobro el triple. Eso es una parte muy importante de entender el mercado. Ahora mismo estamos en un punto de polarización tal en el que hemos llegado a un mercado como muy internacional en el que
pues una persona en España puede trabajar para Silicon Valley, puede trabajar para una empresa en Suiza, puede trabajar para una empresa en España, y eso implica que sus salarios sean muy diferentes, pero su currículum es el mismo seguramente que el de otra persona. Habrá dos currículums iguales en esta sala y sus salarios no serán iguales. Eso también es muy importante que lo entendáis, porque realmente vuestro currículum no marca vuestra carrera. Y ahora vamos a ver lo que realmente es lo que lo marca. Os traigo 4 ofertas. Sí que es verdad que estas no están actualizadas a fecha de hoy, son de hace un par de meses, pero es el mismo rol con el mismo seniority, ¿vale? Senior Backend Developer, Software Engineer, si lo queréis extrapolar un poquito, pero para que veáis que pues, una empresa paga 42, otra empresa paga 50-70, otra 100 y otra $227.000. Y tú dirás, es que claro, la que paga 100 y la que paga 42, pues igual el trabajo no es el mismo. Bueno, igual sí que es el mismo y no lo sabéis. Entonces, una de las cosas más importantes que yo he ido descubriendo conforme hacía entrevistas era que detrás de esa idea de en esta empresa solo trabajan genios, la realidad es que no. La realidad es que trabajan personas normales y corrientes como vosotros y que simplemente pues, o les llegó la oportunidad o decidieron dar el paso. En todas partes no se paga igual. En todas las empresas no se paga de la misma manera. Pero, y esto es una cosa que deberíais entender, yo creo que lo antes posible, es que vuestro salario no depende de vuestras habilidades técnicas. Que seáis mejores técnicos no implica que vayáis a cobrar más, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende mi salario, Borja? Si no es de mis habilidades para programar, ¿de qué depende? Pues de muchísimas cosas. Pero normalmente del mercado, del producto con el que trabajáis, de la cultura de la empresa, ¿vale? Pero sobre todo depende de la propia empresa en sí, ¿vale? Ya hemos visto que ahí había 4 empresas diferentes que pagaban muy diferente, pero, por ejemplo, la gente de Revenue Cat ha decidido que van a pagar lo mismo en San Francisco que en España. GitLab o GitHub, no lo tengo muy claro. Por ejemplo, adapta sus salarios al país en el que contratan, ¿de acuerdo? Para intentar no generar como una disonancia muy grande en el mercado propio, ¿vale? Para que no se genere como esa diferencia tan grande con personas, ¿no? La buena noticia que os traigo es que podemos clasificar las empresas en diferentes tiers o en diferentes grupos y eso nos va a ayudar a tener una estructura mental para poder entender, oye, ¿cómo puedo acercarme yo a esos salarios que me interesan más? ¿O cómo puedo acercarme yo a esas empresas que quizá me interesan más? ¿De acuerdo? Este gráfico no es mío. Yo normalmente lo que hago es coger mucha información de muchas fuentes y intentar hacerla lo más accesible posible. En este caso es de este chico que os recomiendo que le sigáis o os leáis su newsletter. No hace falta pagarla, tiene una newsletter de pago. Yo es la única que pago a día de hoy, porque es la única persona que a mí me da suficiente calidad de información como para decir, vale, pues pago 14 pavos al mes. Pero este chico hace unos estudios bastante interesantes todos los años de salarios en Europa, en UK, en Estados Unidos y en India, ¿vale? Esta estructura trimodal, él ha sacado un poco esta teoría, a mí me convence bastante, luego veremos que quizá no en todos los países se aplica de la misma manera, pero habla de que estos 3 grupos más o menos los vamos a encontrar en todos los países o en todos los mercados, ¿de acuerdo? Este primer grupo de empresas es donde está, como veis, el mayor pico de gente, la mayor concentración de la población. Sería el Tier 1, pues unas empresas más tradicionales y consultoras que normalmente, como veis, tienden a pagar menos, ¿vale? Luego tenemos un Tier 2, un Tier intermedio, en el que empiezan a estar las startups y las scale-ups nacionales, ¿vale? Aquí en España todos podéis pensar un poco de qué empresas estamos hablando, ahora luego veremos ejemplos. Y en el Tier 3 están las empresas gigantescas de tecnología y las scale-ups internacionales, ¿vale? Por poner un ejemplo en cada una de ellas, pues en empresas tradicionales y consultoría, pues podemos poner casi cualquier consultora que conozcamos, ¿vale? Indra, por ejemplo, vamos a poner Indra. En startups y scale-ups nacionales, pues vamos a poner Factorial, que acaba de levantar otros 150 melones. Y en Big Tech, pues vamos a poner, yo qué sé, si queréis Google, Microsoft, AWS, la que vosotros queráis, ¿no? Entonces, todas esas empresas publican ofertas o roles similares, pero pagan absolutamente diferente. En ese Tier 1, ¿de acuerdo? Podemos encontrar quizá esa parte más tradicional de empresa que se aleja de la consultoría, pero que realmente trabaja mucho con consultoras,
bancos, telcos, aseguradoras, mucho sector servicios también, todo el tema de hoteles, etc. Y aquí más o menos vamos a encontrar el 50% de la gente, ¿vale? Es un sitio cómodo, os diría. Es como la zona de confort, ¿vale? Aquí sabes que seguramente no te vayan a despedir, aquí sabes que tampoco te van a exigir muchísimo, que si tú quieres una vida tranquila, pues quizá este sea tu lugar, ¿no? Los procesos de selección aquí sí que son bastante sencillos, los salarios no suelen subir demasiado, ¿vale? Tienden a subir pues, un porcentaje muy pequeño si suben. Y sí que es verdad que la jerarquía normalmente son varias capas de management, eso sí que es cierto, ¿vale? Entonces te tiene que gustar, te tienes que adaptar. La mediana salarial está en torno a unos 40.000 euros, ¿vale? De salario, y a partir de ahí pues vamos subiendo un poco el percentil hasta los 60.000, que es el percentil 90. Una persona que trabaja en este tipo de empresas y cobra 60.000 está en el 10% de los que más cobran, ¿vale? Y tú dirás, bueno, 60.000 pavos no está mal. Ya, claro, pero es que conviven en el mercado ahora mismo con el Tier 2, que aquí más o menos está el 35% de la gente, y aquí ya vemos otro tipo de empresa muy diferente, que es startup que ha levantado dinero normalmente. Años anteriores se levantaba mucho más, ahora como que las rondas se están concentrando en empresas, y rondas más grandes en muy poquitas empresas. Pero aquí sí que es verdad que hay más exigencia. Los equipos tienden a ser con una mentalidad de producto bastante seniors, los salarios tienen un componente de variable normalmente que tiene reflejado el, oye, stock options o como lo queramos llamar, que tiene reflejado el, vamos a llegar a estos objetivos, ¿de acuerdo? Y los procesos de selección ya empiezan a ser más exigentes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque requieren normalmente un requisito que a todos nos cuesta un poco en el momento en el que llega, que es el inglés. ¿Vale? Yo estoy trabajando ya con equipos que están trabajando con alguien en India, con alguien en Reino Unido, etc. Entonces, bueno, puedo ser un técnico excelente, pero fallo un poco en el inglés o es que no me apetece. Pues entonces, quizá aquí no va a ser tu grupo. Aquí la mediana ya empieza a subir. La mediana es el percentil 90 del grupo anterior, ¿no? Y llegamos a un percentil 90 de unos 90.000 euros. Claro, aquí tienes que ver que hay startups muy de andar por casa y luego hay startups que han levantado mucho dinero. Entonces, las startups que han levantado mucho dinero se pueden permitir unos salarios muy altos y claramente pues, se van a llevar el mejor talento, porque ¿quién no quiere cobrar más? Todos queremos más dinero. En el tercer grupo, que ya es el grupo quizá más reducido, es más o menos que está el 15% de la gente, aquí ya las empresas son grandes. Por norma general son bastante grandes, ¿vale? Y no solamente estamos hablando de grandes tecnológicas, sino de empresas de producto que ya se han consolidado. O sea, ya no son startups y llevan 10 años en el mercado y han levantado muchas rondas y ya son rentables y ya tienen 1.400 empleados o 3.000 empleados, ¿no? Aquí sí que es verdad que estamos hablando de equipos de ingeniería repartidos por todo el mundo. Normalmente pues, contratan en España, contratan en India, contratan en Reino Unido, contratan en Estados Unidos, en México, no sé dónde. Y a veces adaptan el salario a cada uno de los países, otras veces pues, pagan el mismo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el salario suele tener ya varios componentes, que es tu salario base, tus acciones y tu variable, ¿vale? Y aquí las acciones tienen muchísima importancia, porque a ti te dan un paquete que se va desbloqueando normalmente con el paso de los años y ese paquete tú lo canjeas y pues al final acaba siendo pasta. Algunas de estas compañías, si acaban saliendo a bolsa, etcétera, pues al final te puedes llevar un buen pico, que es lo que ha pasado con algunas de estas compañías de Silicon Valley, ¿vale? Lo que pasa es que aquí los procesos de selección ya son muy complejos. Estamos hablando de que a veces tienen hasta 7 fases. Es una cosa que yo no entiendo, que todo el mundo quiere tener el proceso de Google, pero Google tiene millones de candidatos y lo que hace es un proceso para descartar a mucha gente. Tú no eres Google, amigo, entonces no hace falta que metas 7 fases en un proceso. En este caso, son casi como mini oposiciones y tenéis que saber que no va a ser el trabajo real lo que os vayáis a encontrar en los procesos, ¿de acuerdo? Hay procesos muy estandarizados para esto, se estudian, tú te los preparas, lo pasas y luego hasta luego, Mari Carmen, porque el trabajo no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sí que es cierto que el salario, normalmente como entres aquí, ya te empieza a compensar bastante. No solo el salario, sino el logo. Que tú hayas trabajado en ciertas de estas compañías ya te ayuda a que tu siguiente compañía que tú tengas pues vaya a ser de un calibre similar, ¿de acuerdo? La mediana está en los 90.000, que era el percentil 90 del Tier 2, y ya ahí nos vamos pues hasta los 130.000 como mínimo, pero sobre todo a partir de ahí podemos tirarle, ¿vale? Es muy habitual que en España estemos en unos 130, 140, 150 y muy poquita gente estará en los 200, ¿vale? Yo hablo de estos números como si fuera algo normal, pero es una absurdidad.
Así que esto es un poco el panorama que presenta este chico, Gerger Lee. Yo, honestamente, trabajo mucho en el mercado nacional, entiendo mucho el mercado nacional porque ya son 4 años y medio hablando con muchísimas empresas y sí que es cierto que podríamos englobarlas en estos 3 grupos. Y no sé si pasa en otros mercados, ¿eh? Yo hablo de lo que conozco porque de lo que no conozco no me gusta hablar. Pero sí que es cierto que aquí en España hay empresas que no tienen nada que ver. Entonces, meter en el mismo grupo a un Mercadona Tech o a un BBVA Tech que a un Indra, a mí me generaba cierta tensión. Igual que, pues eso, un Factorial que acaba de levantar muchísima pasta, que están transformando la empresa de una manera increíble, y una startup que ha levantado 10 millones, a mí me parecía como que no tenía mucho sentido, ¿no? Y lo mismo con empresas que no son nada pequeñas, como puede ser pues, Docker o GitHub, que no tienen nada que ver con gigantes como Amazon o como Google. Entonces dije, vale, creo que esto se puede granularizar un poquito más. Creo que lo podemos llevar un poquito más al detalle. Esto está muy bien, pero yo creo que en España tenemos, por lo menos en España, tenemos un mercado un poquito más fragmentado, o por lo menos podemos llegar a ese detalle. Y este es el gráfico que nosotros hemos creado en Manfred este año, de esa estructura hexamodal. Y ahora os voy a explicar un poquito de dónde salen estos 6 tiers, ¿vale? Como veis, al final, más o menos los grupos se acaban encontrando, ¿no? Pero tenemos un pico muy grande en el que se concentra la mitad de la población y a partir de ahí las curvas se van aplanando. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque, claro, cuando nosotros hablamos con empresas, las situaciones de las empresas son muy diferentes. Entonces, si yo le tengo que recomendar un rango salarial para una oferta, pues no le puedo recomendar el mismo rango a una que a otra, porque una ha levantado 200.000 y la otra ha levantado 10 millones. Entonces, la de 200.000 no se puede permitir un front-end, un back-end de una persona de infra y una persona de data, sino que lo que necesita es un full stack unicornio, y la que ha levantado 10 millones, pues igual sí que se puede permitir un equipo de ingeniería y de producto un poquito más completo. Entonces, lo hemos utilizado mucho para clientes y lo que hacemos es trasladarlo a la comunidad porque creemos que esta información, sobre todo a vosotros, os aporta mucho valor en vuestra carrera. Al final, parece una obviedad, parece como de, oye, pero si esto, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Yo cuando leí esto dije, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Pero la realidad es que esto os va a ayudar mucho a entender cómo moveros entre esos tiers, ¿vale? En el tier 1 que tenemos, pues, empresa muy pequeñita, ¿vale? Y consultoras nacionales. Empresa muy pequeñita, pues oye, una empresa de Coruña que hace un software para peluquerías. Y claro, tienen 4 personas que llevan siendo informáticos desde hace 25 años y ese ERP que crearon o ese CRM que crearon, pues lo van manteniendo porque tienen 20 clientes en Coruña y alrededores y pueden pagar lo que pueden pagar, ¿vale? Tampoco tienen ninguna intención de modernizarse. Quiero decir, ellos viven de eso y están bien. Y tenemos otras empresas, pues bueno, como Kipler, como Everest, como Nomad Mood, que antes se llamaba T-Sistemas, que normalmente pues, trabajan con sector público, que esto es otro melón aparte que me gustaría, yo creo que traer en otra charla. Sector público, que normalmente los pliegos de las licitaciones ya están por debajo de mercado, entonces el salario que va a pagar una consultora siempre va a estar por debajo de mercado, y se engloba en ese primer grupo. Como veis, es un grupo pequeñito, ¿de acuerdo? Es un grupo donde realmente la gente empieza y se pira, porque normalmente o hay mucha presión para poco salario o ya sabes que existen otras cosas o te llegan otras ofertas y te vas, ¿no? ¿Dónde está el mayor grupo? En las consultoras. Las consultoras tienen plantillas de 3.000, 4.000, 5.000 personas en tecnología. Y esas consultoras trabajan mucho pues, con las empresas que las contratan, que suelen ser compañías tradicionales cuyo core no es el software. ¿Qué vende Telefónica? Pues no vende software. ¿Qué vende un BBVA? Pues no vende software. ¿Qué vende Ocaso Seguros? No venden software. Entonces, ¿qué es importante para ellos? Tener un equipo de tecnología interno, pequeñito, que puedan manejar, que no suponga una carga muy grande a nivel de nóminas, y poder externalizar y jugar con esto no son nóminas, esto es un gasto, por lo tanto imputan otra cuenta, y además, si yo puedo ampliar o reducir esos equipos de manera flexible, a mí me da como muchísimo juego, ¿no? Porque, oye, de repente se abre un proyecto, vale, 50 personas en esta consultora. Ese proyecto al final vamos a recortar, oye, pues 50 personas de una consultora fuera. Entonces, esto sí que es verdad que les ayuda muchísimo a tener mucha flexibilidad, a cambio de que trabajar en una consultora implica que tienen un margen sobre tu salario
y que por lo tanto vas a cobrar menos que lo que paga normalmente el mercado, ¿no? En el tercer grupo sí que tenemos las startups nacionales y aquí es muy importante distinguir lo que son startups, ¿vale? Hay un punto en el que dejas de ser startup. O sea, no puedes ser startup 15 años, amigo. O sea, ya deberías haber testeado tu producto. Si no hay product market fit y estás vendiendo consultoría, no eres startup. Pero sí que es cierto que hay empresas que, pues bueno, dentro de su tamaño y de su metodología no llegan a ser empresas de software muy grandes, que todavía podríamos considerar startups, y otras que, como veis ahí, pues SeatCode del Mercadona Tech, que son spin-offs de empresas mucho más grandes, que trabajan con una metodología de startups que las hemos metido aquí con ese asterisco, porque a nivel de salarios y a nivel de condiciones pues encajan, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que hay bastante gente también, ¿vale? Aquí hay equipos no muy grandes, en algunas sí que son más grandes, pues como en SeatCode o en Mercadona Tech, pero sí que hay como un rango muy amplio de startups, ¿vale? Hablas con alguien y te dice, no, estoy trabajando en una startup, ¿cómo se llama? Si es que no la vas a conocer, ¿vale? Son 5 personas en el equipo, igual llevan, yo qué sé, 3 años, han levantado un poquito de pasta, han vendido lo suficiente y están más o menos de chill, están ahí, bueno, pues de momento se pagan los salarios, estamos viendo si levantamos ronda, estamos viendo si metemos la IA en algún lado para ver si levantamos ronda, entonces ahí sí que vamos a encontrar más volumen. Ojo, cuidado, porque me ha pasado una cosa, que yo he puesto aquí unos ejemplos y gente de estas empresas ha ido a su jefe a decirle, oye, que el rango salarial pone que es de tanto a tanto. Oye, señores, que esto es una representación gráfica para que vosotros os hagáis una idea, no significa que sea la realidad, ¿vale? En el Tier 4 tenemos las scale-ups nacionales que ya están en otro nivel. O sea, esto ya es otro tipo de salarios y aquí os voy a poner algunos ejemplos del estudio salarial que hacemos de planes de carrera, que es un poco la novedad de esta charla con respecto a otras veces que la he dado, pero aquí ya estas empresas pues, fueron startups en su tiempo y ahora ya están en un momento de, oye, voy a intentar expandirme, voy a intentar llegar a otros mercados. ¿Qué pasa con esto? Pues que inevitablemente, si quieres atraer otro talento, si realmente quieres trabajar con las mejores personas del mercado, pues oye, tienes que pagar más, ¿vale? Como tienen dinero, pues pueden pagar más. Os he traído esta representación, que ahora os lo pongo un poquito más en detalle, pero es un cachito del estudio salarial que hacemos de la gente que publica sus planes de carrera y sus salarios, ¿vale? Que para los que no lo sepáis, son 5 empresas en toda España. Y les doy las gracias porque puedo sacar esto gracias a ellos, y si no, no lo podría sacar. La otra parte del estudio la he obviado porque son salarios que salen de Glassdoor, que salen de ofertas de empleo, etc. Entonces no son fuentes primarias, no me parece como muy fiables, pero estas están literalmente en las normas de ingeniería de sus equipos, en su handbook, están públicas, ¿de acuerdo? En este caso tenéis Cabify, Join, Alan y Factorial, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí esta gente está pagando ya salarios pues, para un mid pues, 55, 70, 84, 50 más 7% de variable. Bueno, no, claro, esto, yo creo que el Factorial estaría como por aquí. Entonces, claro, no son nada comunes estos salarios para una persona mid en España pues, que lleva 3-5 años de experiencia, ¿vale? Esto es normalmente, ni siquiera se acerca al salario de un senior en muchas consultoras. Entonces, aquí tenéis que ver también que el variable tiene mucho impacto y un detalle sí que es una tontería, pero que también importa mucho. Estamos en un momento de transición. Factorial ha cambiado todos sus roles a día de hoy a AI Engineer, ¿vale? Ya no es Software Engineer, ahora todos son AI Engineer. ¿Por qué lo digo? Pues porque inevitablemente todos sabemos en el mercado en el que estamos y esto puede también afectar a que otras empresas digan, oye, voy a cambiar mi plan de carrera. Las prioridades ya no es que tú controles de esto, las prioridades son que tú ahora mismo controles de IA, ¿vale? Os pongo el detalle un poquito más grande por si queréis echar un vistazo, ¿vale? Esto lo tenéis en la web de Manfred, no sé, si echáis un vistazo en el blog vais a ver el artículo concreto y tenéis las imágenes un poquito más grandes y con más ejemplos de salarios, ¿vale? Por ejemplo, en Factorial lo que hacen es dividir el plan de carrera en 2, ¿vale? Individual, contributor y manager. Yo si quiero ser técnico puedo ser técnico, yo si quiero ser manager puedo ser manager y los salarios pues acaban siendo más o menos los mismos. Un poquito más los de manager porque si no, no tengo ningún incentivo. Si todos son problemas y marrones, no tengo ningún incentivo para ser manager, ¿vale? Y en ese Tier 5 ya empezamos a tener esas empresas de tecnología SaaS consolidados que todos usáis, ¿vale? Pero que realmente no son Amazon, Netflix, Google, etcétera, sino que, bueno, pues se pueden permitir tener unos salarios muy, muy buenos, pero no tan buenos como empresas que te pueden dar unas stock options, unas acciones que realmente valen mucha pasta, ¿no? Entonces ahí tenéis pues, a GitHub, a Docker, a Bending Spoons, que son esta gente que
compra compañías y las desmantela, pero luego también tienen salarios relativamente interesantes. Por ejemplo, están reventando el mercado en ciudades como Granada o Valencia, pagando 60.000 pavos a una persona junior. Son como las empresas de Valencia iban a decir, me vas a quitar todo el talento, no puedo competir con esto. Pero luego también tenéis empresa española como FreePick o Revenue Cat, que bueno, es una empresa que está en San Francisco, su CTO y co-founder es español y pagan unos salarios, pues eso, muy altos en cualquier parte del mundo, incluida en España. Hay muchísima gente de Revenue Cat currando desde España, cobrando salarios muy altos. Y luego, por último, pues ya tenemos los Seven Magnificents o FANG, como las queráis llamar, como cambian de nombre, Meta, X, pues ya las siglas acaban siendo otras, pero tienen ya la oportunidad de pagar unos salarios que no tienen ningún sentido. Entonces se llevan a un puto premio Nobel, ¿sabes? Entonces voy a coleccionar premios Nobel, les voy a pagar millones y voy a hacer como con los jugadores de fútbol, un bonus por fichaje. O sea, hay empresas que no se pueden permitir eso, ¿vale? Estas empresas están ya en otro nivel, en otra liga. Y creo que son bastante diferentes a las que veíamos antes y estas a las que veíamos antes, ¿vale? Por eso hemos creado este gráfico que da un poquito más de granularidad. Entonces, ¿qué hacer con esta información? Oye, pues para muchos de vosotros será la primera vez que os explican este concepto de una manera como tan sencilla. A mí, de repente dije, esto es muy sencillo, muy obvio, pero nadie me lo había explicado. Entonces, creo que vais a tener una mejor visión para vuestra carrera, para la hora de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Oye, yo estaba en esa consultora y yo pensaba que no podía salir de ahí. Yo pensaba que los procesos iban a ser muy complicados. Yo pensaba que iban a pedir una excelencia técnica a la que no iba a llegar. Es mentira, ¿vale? Pero también os ayuda mucho a moveros entre esos tiers o entre esos grupos diferentes, ¿vale? El salto entre el 1 y el 2 no es nada complicado, ¿vale? Os podéis mover en el 1 y el 2 tranquilamente. El salto al tier 3 ya requiere mentalidad de producto e inglés, ¿vale? En algunas startups españolas, pues bueno, si solamente trabajan aquí con equipo español, están testeando el mercado español y tal, nos van a pedir inglés, ¿vale? Pero el salto a Tier 4 sí que os voy a pedir inglés, B2 más o menos como mínimo, ¿vale? Vais a necesitar tener conversaciones en una daily y poder explicar vuestro trabajo en inglés. Y este seguramente sea el hack más importante de vuestra carrera, porque dominar el inglés va a hacer que mínimo cobréis 10.000 euros más en cualquier rol de cualquier empresa, pero sobre todo os va a permitir hacer un salto de yo estoy haciendo esto y me voy a otra empresa que hago exactamente lo mismo, pero me pagan 3 veces más, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunas ya, sobre todo Tier 4, sobre todo Tier 5, ¿de acuerdo? Donde los procesos son muy farragosos y ya os va a requerir pues, estudiar bastante a nivel de diseño de sistemas y entender pues eso, todo el ciclo de vida de desarrollo del software, ¿vale? Desde que empezamos a idear hasta que desplegamos, hasta que luego terminamos arreglando los bugs en producción, lo que sea, ¿vale? Y luego sí que es verdad que dar el salto a nivel internacional, pues eso, son pequeñas oposiciones. Ya depende de vosotros si os las queréis preparar o no os las queréis preparar. Aquí tenéis coach, tenéis miles de cursos, esto buscáis y en Reddit hay hilos con millones de recursos. Es como relativamente fácil saber qué os van a preguntar, porque todas las preguntas acaban siendo muy similares, ¿de acuerdo? Si queréis esa parte de cómo entrar en las Tier 5 o Tier 6, este vídeo que hice con Dani está bastante chulo porque él explica cómo pasó de trabajar en una empresa española a dar el salto a Salesforce y de Salesforce a trabajar en Mongo. Habla mucho de recursos, de libros, Cracking the Coding Interview, por ejemplo, de cómo él se hacía lead coach para entrenar y poder prepararse estas entrevistas. Pero luego también, así exclusiva, ¿de acuerdo? Esta semana va a salir este vídeo con Bryce, que Bryce fue compañero en Singular. Este chico entró en sus prácticas 3 meses en Singular, pasó un añito y de repente un recruiter de Datadog le escribió. Y este chico dice, ¿quién es esta persona? ¿Qué es Datadog? No entiendo nada. Le dijo, oye, ¿qué salario pagas? Y dijo, esto está mal. Esto no puede estar bien. ¿Cómo me vas a pagar esto si yo soy un junior que está cobrando 20.000 pavos en una consultora? Entonces, habla un poco de él no es ningún genio o no se considera ningún genio, a veces simplemente la oportunidad se te presenta. Habla también perfectamente de que a otros compañeros se le presentó esta oportunidad y no la quisieron coger, porque igual que él no sabían que era Datadog ni era lo que se pagaba y tal, entonces prefirieron coger otra cosa conocida.
y cómo él ha podido pues dar ese salto y que ahora mismo, pues claro, si él se quiere cambiar con esa experiencia habiendo trabajado en un sistema tan grande como puede ser el de Datadog, aunque él sea solamente una piececita, pues lo tiene mucho más fácil, ¿no? Y es como casi su primera experiencia de un año fue en una consultora, su segunda experiencia ha sido en un Tier 5. ¿Vale? Hemos pasado como del Tier 2 al Tier 5 de una manera sencilla. Así que lo que quiero que os quedéis, porque además hablamos mucho de dinero y como que las cifras parecen hiper mega importantes, es como cuanto más dinero, mejor. El dinero no lo es todo. Los que tenéis ya más años que yo seguramente lo podráis corroborar. Hay veces que estamos en un punto en el que nos apetece empujar, nos apetece tirar y si nos exigen mucho pues nos va a dar igual y lo que queremos es pasta en la cuenta. Y hay otras veces en las que, pues oye, lo que queremos es tranquilidad, yo quiero poder salir a las 5:30, 6 de la tarde, pasar tiempo con mi mujer y con mis hijos y quizá la exigencia de un Tier 4, Tier 5, Tier 6 no me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno tiene que valorar qué es lo que le viene bien en cada momento, ¿de acuerdo? Yo no soy especialmente fan de que me den con el látigo ni de que me exploten. Ya me autoexploto yo bastante. Entonces, cada uno que escoja, pero que sepáis también que tener más salario y tener empresas como chulas implica también cierta responsabilidad y cierta presión. No en todas, ¿de acuerdo? Hay empresas en las que se trabaja muy bien, pero sed conscientes de que no en todas vais a tener esa tranquilidad que se puede tener, por ejemplo, en un Tier 2 o en un Tier 3 incluso, ¿vale? No siempre las prioridades van a ser la pasta, a veces os va a interesar más el reto técnico, os va a interesar más la tranquilidad, os va a interesar más el ser CTO co-founder en una empresa de 2 personas pues eso, o estar en AWS siendo pues, la última pieza de una cadena gigantesca, ¿no? Entonces, ahí tenéis que verlo vosotros y sobre todo tened en cuenta que no todo el mundo puede estar en Tier 6. O sea, esto es una pirámide, ya habéis visto que las curvas tienen también su población, no todos podemos trabajar en las mejores empresas del mundo, tenedlo también en cuenta. Igual que no todo el mundo puede ser manager, al final pues hay un manager y normalmente hay un equipo de 4 o 5 por debajo, pues aquí en las empresas suele pasar un poquito lo mismo, ¿vale? Sobre todo, con más información siempre vais a poder tomar mejores decisiones. Si alguna vez os llega una empresa que no conocéis, no hagáis como Bryce y digáis, pues igual no la acepto. Entonces buscad esa empresa por si acaso es una empresa americana que paga muchísimo dinero. Parece que no pasa, pero pasa, de verdad que pasa. Y sobre todo, pues bueno, a partir de aquí creo que vais a poder tener esa idea de oye, si yo lo que quiero es más pasta o lo que yo quiero es un equilibrio, puedo saber más o menos en qué me puedo mover y cómo puedo llegar. Y hasta aquí todo. Muchas gracias, chicos.